Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio el poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días fui a visitar una comunidad, a dar unas pláticas, unas charlas, y alguien se me acercó y me dice: ay, padre, dice, qué triste estamos en la iglesia porque ya no hay vocaciones. Dice, ya no hay muchachos en el seminario, no hay quien quiera entrar al seminario, los conventos, también hay muchos conventos vacíos, y pues ya no hay vocaciones. Y yo le dije: bueno, yo creo que sí hay muchas vocaciones. Me dice: pues ¿dónde, padre? Que yo no las veo. Y le dije: bueno, primero vamos a entender qué significa la palabra vocación. ¿Qué significa la palabra vocación? ¿Sí saben ustedes? Viene del verbo vocare, que significa llamado, un llamado. Entonces, ¿hay llamados o no hay llamados? Sí, hay llamados. ¿Sí? Todos estamos llamados, todos tenemos vocación. La primera vocación que tenemos, recuérdense, la primer llamado que Dios nos dio, ¿cuál fue? ¿Cuál creen que es el primer llamado que Dios nos da? Antes de amar a Dios, ¿cuál es el primer llamado? El llamado, antes de ser feliz, esa es la misión, pero el llamado es a la vida, a la existencia. Ay, padre, pues es tan sencillo. Primer llamado es a vivir. Dios nos llamó a la existencia. ¿Ustedes pidieron esto? No. Dios nos llamó a la existencia, a vivir. Ahora, todo llamado, hay alguien que le da un llamado a alguien específico. Todos tenemos vocación. Primer llamado a la vida, a la existencia. ¿Cuál es la misión de la vida? Allí sí viene. ¿Cuál es la misión de nuestra vivir, de nuestra existencia? ¿Cuál es? Ser feliz. Ser feliz. Entonces, bien facilito detenernos todos los días y decir: a ver, Dios me llamó a vivir. Dios me llama a existir. Esa es la misión. Este fue el primer llamado que le dio a Adán y a Eva. Vengan, les doy este paraíso, les doy esto hermoso. Vean, disfruten. Nunca les dijo: vayan y quédense rezando allí duro y duro. No, disfrutan este paraíso. Vive los dones, las bendiciones que yo te doy. ¿Y qué pasó? Andan escuchando otras vocecitas.
otros llamados que no son los llamados ¿de quién? De Dios. Y allí es como dicen en el rancho, es donde la puerca torció el rabo. Ya, pues no hizo su trabajo, pues. Perdieron lo más hermoso, el paraíso. Pero bueno, ese es el primer llamado que nosotros tenemos que decir. Yo soy llamado, yo tengo vocación. Por eso la iglesia va a defender la vida. Ustedes van a decir hoy los jóvenes, oh mamá, papá, ¿por qué la iglesia es tan arcaica? ¿Por qué la iglesia está allí que en favor de de la vida? O sea, ¿por qué no pueden abortar? ¿Por qué no puede haber eutanasia? Pues porque no, porque el primer llamado que Dios nos dio es a existir. La modernidad, ¿qué es? Matar. Y por eso la familia, las familias nuevas que nos presentan y nos dicen, no, porque eso no da vida. Lo que va en contra de la vida va en contra de el llamado que Dios nos da. Simple, tan sencillo. Bueno, pero hay otro llamado que hoy la palabra de Dios nos hace. Hoy comienza el Evangelio y dice, llamó Jesús ¿a cuántos? A los 12. Aquí hay un llamado específico, un llamado, una vocación en la que Dios llama a través de Jesús a tener una misión. Dice, ¿y cuál es esa misión? Dice, yo los envío. El enviar es el envío misionero. Nosotros no nos podemos quedar estancados nada más evangelizar aquí. Tenemos que salir, porque si nos quedamos aquí nada más y la iglesia se queda cerrada en un circulito, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos pasa como el agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Después de un tiempo o se evapora o se pudre. Y un agua podrida, ¿qué hace? Huele mal. Y no solamente huele mal, sino daña, hace daño, enferma. La misión de la iglesia tiene que ser misioneras, tiene que ser como el agua que corre. Tiene que salir, porque al correr se va purificando. Al salir va llevando esa agua que va purificando a muchos rincones. Y esa es la misión que hoy le da a unos cuantos, a 12. Vayan, preparen el camino. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, que era el primo de Jesús, ¿qué pasa con él? ¿Cuál era la misión que tenía? ¿Tenía un llamado? Sí. ¿Y cuál era el llamado de Juan el Bautista? Preparen el camino del Señor. ¿Y cómo preparaba el camino? Arrepiéntanse, cambien. ¿Para qué? Para que venga el Señor y puedas entender su mensaje. Porque si no tenemos un arrepentimiento, si no tenemos un cambio en nuestra vida, no vamos a entender el mensaje de la palabra de Dios. Juan el Bautista se la pasaba, arrepiéntanse, cambien, cambien, cambien. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Lo mataron y lo degollaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incomodaban sus palabras. ¿Sí? Bueno, volviendo al evangelio del día de hoy. Hoy es un llamado a los 12 a ir a llevar un mensaje. Pero ante ese mensaje no los manda Jesús a la guerra solos. No los manda y les dice, váyanse. ¿Qué es lo que les da Jesús? Les doy el poder sobre espíritus inmundos. ¿Cuáles son los espíritus inmundos? ¿Cuál es el espíritu inmundo? Te mando en medio de lobos. Te mando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que hacen los lobos? Matan, son rapaces. Te mando en medio de situaciones duras, difíciles. Te mando donde hay cizaña. Te mando donde hay miedo. Te mando donde hay guerra. Y esta es la misión de los misioneros. ¿Dónde están? En medio de los migrantes. ¿Dónde están? Pues donde hay guerra, donde hay situaciones duras y uno dice, yo no voy para allá. No, te mando también donde hay división, donde hay odio, donde no existe ese reino de armonía, de amor. Te mando, ve allá. Te doy el poder de arrojar esos espíritus inmundos. ¿Cómo? Dice, los mando para allá. Esa es su misión.
te doy poder sobre ellos. No tengas miedo, porque la palabra de Dios es una palabra poderosa, no es cualquier palabra. Yo les decía al inicio a ustedes, ¿cómo es la palabra de Dios? Pues la palabra que venimos a escuchar aquí no es mi palabra, es la palabra del Evangelio, es la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Por eso también cuando tú hablas mal de los demás, tiene poder, para bien o para mal. Pero la palabra de Dios tiene el poder de sanar. La palabra de Dios tiene poder de convertir corazones. La palabra de Dios tiene poder de que tú descubras la felicidad en tu vida. La palabra de Dios tiene poder para decirte, perdono todos tus pecados. La palabra de Dios tiene un poder grande, porque no es una palabra sencilla. Y este es el poder que le da a los discípulos. Y ese poder es una potestad que la ha transmitido a través de la iglesia por 2000 años. Por eso ustedes dicen, pues yo voy a otro lado a rezar. Sí, puedes rezar, puedes ir, pero la palabra que tiene potestad y poder, Dios se la da a algunos. Un llamado específico a ir, a convertir a aquellos que van por un camino que no es correcto. Pero para esto les da una advertencia a esos seguidores, a este llamado específico. ¿Cuál es ese llamado? Dice, les mando que no lleven nada por el camino. ¿Qué significa eso? Dice, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa? Que en el camino a seguir al Señor tenemos que confiar totalmente en Él. Tenemos que abandonarnos totalmente a Él. Hace 2 años, aquí en esta comunidad, fuimos a hacer una peregrinación. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? A Turquía y a Grecia. Y uno dice, ay, qué bonito esos lugares. No fuimos por ver lo bonito, fuimos para descubrir la misión de los primeros llamados de Jesús, que pues allí estuvo Pedro, estuvo un gran misionero, ¿quién era? Pablo. Yo en ese caminar fuimos cómo se fueron formando las primeras comunidades cristianas. Ahorita pues, y eran recorridos largos, y yo me preguntaba, bueno, Pablo era rico, Pedro tenía cosas. Yo creo que no. Era gente que tenía la fe y la confianza en la palabra de Dios. Son aquellos que dejaron todo, familia, y se fueron a anunciar la palabra de Dios. Y si ustedes van a esa peregrinación, ese viaje, van a ver cómo desde Antioquía van a Tarso y van a todos estos lugares donde fue predicando Pablo, todo Turquía. Nosotros íbamos en autobús, íbamos en avión, pero a veces decíamos, pues es cansado. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que movió a estos hombres a llevar esta palabra de Dios? Yo creo en la confianza en ese llamado que Dios hace. Yo te mando. Sí, vas a tener dificultades, porque Jesús no es alguien que te dice, no te va a pasar nada, no va a suceder nada, todo va a ser bonito. No, te mando a vivir también situaciones difíciles de persecución. Pero Pablo camina, cruza, va hasta Grecia y va caminando por Tesalónica, va pasando por Filipo, va pasando por tantos lugares, y a veces es encarcelado, es perseguido, pero nunca le faltó a Pablo el alimento, nunca le faltó el sustento. Es aquel que confía en el Señor. Y llegó hasta Roma. También Pedro y también los otros discípulos tuvieron otros caminos. ¿Cómo sucede eso? Cuando uno escucha el llamado de Dios y te abandonas. En nuestros días hay muchos jóvenes que son llamados. En la iglesia sabemos que hay muchos misioneros. Estamos en una casa misionera. También a mí, cuando me llamaron y me dijeron, pues ¿sabes qué? Te toca ir a África. Pues vamos. Sí, iba con miedo, iba con temor. ¿Tenía el dinero? No tenía dinero. ¿Quién lo pagó? Pues allí es precisamente Dios se encarga, a través del trabajo de los que creen en la palabra de Dios, que eres enviado. Vas.
Yo llegué a una tierra allá, a Malawi, allá en medio de, allá en el sur de África, país pobre, ¿y aquí qué? ¿Y aquí cómo le va a hacer? Y me dice, bueno, aquí vas a ir a Zambia. ¿Y a Zambia qué? Tú confía. Y allá me di cuenta cómo Dios hace milagros. Porque yo no llevaba nada, pero todo lo tenía. Y todo lo tenía porque alguien había provisto por esto. ¿Y quién es? Es también Dios que trabaja a través de los cristianos, a través de las personas. Ese es el trabajo que esos misioneros no van solo, van en el nombre de Jesús. Cuando uno va en nombre solo, pues propio, todo se acaba, no te alcanza. Y dices, ahí muere, ahí nos vemos. Dios hace maravillas en esta confianza que les dice, confíen, no lleven nada, pero yo me encargo de ustedes. Yo creo que otra vez el llamado de Dios sí existe en vocaciones, sí hay vocaciones. Lo que no hay es respuesta a ese llamado. Hay muchas jóvenes que no quieren responder, pero ese llamado no es nomás para los padrecitos o para algunas monjitas. Ese llamado, ¿para quién es? Para todos ustedes, para todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos sido hijos de Dios a través del bautismo, que dice, ahora Dios nos ha amado a través de Jesús, te ama a ti, te quiere a ti, y quiere que tú seas misionero. ¿De qué? De amor, de esperanza, de misericordia, de perdón. Misionero que lleve armonía, misionero que lleve la palabra de Dios. ¿A quién? A tus hijos. Misionero que lleve la palabra de Dios. ¿A quién? A tus amigos. Misionero que seas aquel que lleve la palabra en el trabajo, allí donde tú te encuentres. Lleva esa palabra que te va a dar vida. Y aquí Jesús les dice, sí, te doy unas instrucciones. Cuando entres en una casa y no quieren recibir tu mensaje, ¿qué tiene que decir? No te preocupes, sacúdete hasta el polvo, dice, y vete. ¿Qué sacúdete del polvo? No te quedes con las malas vibras, pues. No te quedes con eso negativo que los demás te dicen. ¿Qué estás haciendo? ¿A poco tú estás ayudando? ¿A poco tú estás llevando la palabra de Dios? ¿Y ahora qué te pasa? Hoy Jesús dice, si alguien no te recibe en su casa ese mensaje de amor, de paz, amor, armonía, de trabajar, ¿qué te dice Jesús? Sacúdete el polvo, sacúdete eso, saca eso de tu corazón, de tu oído. No dejes que te envenenen tu alma, tu ser, tu corazón. Tú deja que el amor de Dios esté en ti y sigue caminando, sigue evangelizando, sigue trabajando por el reino de Dios. ¿Qué pasa después? Aquí concluye hoy el evangelio. Dice, los discípulos se fueron en su primera misión, porque tuvieron varias misiones, varios encargos. ¿Y qué fueron a hacer? A predicar el arrepentimiento. ¿Sí? Esta es la misión, primera misión que les da. Vayan y prediquen arrepentimiento. Lo que hacía Juan el Bautista, que era cambien de vida. Que nos pide el sacerdote en cada Eucaristía antes de comenzar a escuchar de Dios y celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir perdón a Dios. Es predicar el arrepentimiento, nuestras caídas, nuestras fallas. ¿Por qué? Porque cometemos fallas todos los días. ¿Por qué tenemos que comulgar con el Señor? Pues es decirle, dame la fuerza para no caer hoy en tentación. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. No me dejes caer en la tentación, Señor. No me conduzcas hacia esa prueba para no fallar. No quiero fallar, Señor. Y para no fallar, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar atentos a la palabra de Dios. A tener la mirada fija siempre en Jesús, en su cruz. San Daniel Comboni dice, las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. ¿Qué es la cruz? En el sufrimiento, ¿sí? En la difamación, en la persecución, en la mentira, en el pecado, en el mundo que está de cabeza, que hay guerra, que hay persecuciones. Ustedes pueden ver al Papa Francisco, igual la iglesia, en la misma iglesia. ¿Qué le pasa? Pues alguien que dice, no me gusta lo que tú hablas o lo que tú dices,
Y no solamente es que no me guste, sino lo empiezan a hablar, a destruir al líder, que es de una iglesia que está llamado a crear armonía, amor. Hoy, hermanos, todos nosotros tenemos un llamado. ¿Y ese llamado cuál es? Al arrepentimiento. Es un llamado a cambiar nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder recibir la palabra de Dios que da vida. Porque ¿qué pasa cuando tú te arrepientes, cuando tú cambias? Inmediatamente esos espíritus malos salen de tu vida. El egoísmo, la división, el odio, la mentira, ¿sí? Va a salir, se va a expulsar. Los discípulos ungían con el aceite y curaban, sanaban. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión también de nosotros, de llevar la misericordia, el amor de Dios a donde quiera que nosotros nos encontremos. Pues hoy alegrémonos con este llamado que Dios nos da. Dios te hace un llamado el día de hoy. Ve y lleva el arrepentimiento. Ve y lleva mi amor, mi misericordia donde quiera que tú te encuentres. Así sea. Amén. Amén.